Hola, soy Andrea Cogollos. Como todos los meses, es un gran placer para mí darle la bienvenida a esta nueva entrega de Lejain Panamá. Como ya es costumbre, iniciamos el programa de hoy presentando a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y al rabino Gustavo Kraselnik de la congregación Kol Shelit Israel, quienes nos hablarán sobre el Día del Descanso y su importancia dentro de ambas tradiciones religiosas. Veamos. Muchas gracias, Andrea. Muy felices de estar aquí en un nuevo programa de Lejain Panamá, esta coproducción que hacemos desde la congregación Kol Shelit Israel junto a FTV. Y como siempre, un gran placer conversar con mi buen amigo Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de la ciudad de Panamá, y hablar un poco sobre un concepto central en la experiencia religiosa de ambas tradiciones, que es el mal llamado día de descanso, este día sagrado en la tradición judía, el Shabbat, que comienza el viernes al anochecer y termina el sábado al anochecer, en la tradición cristiana el domingo, pero que tienen un componente común, que es esta idea de salir de la rutina, salir de nuestra lucha cotidiana por la subsistencia y enfocarnos más en lo trascendente, en nuestro vínculo con lo divino, por supuesto nuestra introspección, que aporta la noción del día sagrado en estos tiempos tan complicados, ¿no? Sí, yo creo que tenemos un gran reto frente a ese día de descanso, ¿no? Tal vez, en primer lugar, descubrir la esencia del porqué del descanso, cuál es el objetivo. Y el objetivo es que en medio del trabajo de toda una semana, ese día de descanso nos quiere dar la oportunidad también de poder agradecer a Dios, ¿verdad? Yo creo que un día dedicado a Dios que repercute después también en un día para que también nosotros podamos agradecer todo lo que el Señor nos ha permitido durante esta semana y el retomar las fuerzas. Y tal vez desde la experiencia de elevar esa oración de acción de gracia a Dios, poder descubrir lo que me rodea, mi familia, dedicarle con un mayor tiempo a mi familia, dedicarme tal vez un mayor tiempo a mí, ¿no? Y también ese tiempo dedicado a Dios, no solo de manera personal, sino también comunitaria, ¿no? La diversidad de nuestras comunidades creyentes tiene ese día sagrado donde nos vamos a reunir los hermanos, y creo que es un gran reto en este siglo XXI, ¿verdad? Donde nos estamos moviendo, donde mucha gente incluso trabaja a horarios diferentes, cómo también aprovecharnos de ese día de descanso frente a estas realidades. Pensando un poquito en los orígenes, remontándonos a la Biblia, el Shabbat tiene doble componente. Por un lado está asociado a la creación del mundo. Dios crea el mundo en 6 días y deja de crear el día séptimo, ¿no? Es decir, imitamos a Dios en esto de que no podemos estar todos los días con esta actitud, sino uno de cada 7 días hay que detenerse, reenfocarse, contemplar las cosas de otra perspectiva. Pero hay un segundo componente, quizás no tan conocido, que está en la Torá. Los 10 mandamientos aparecen en 2 lugares, en Éxodo y en Deuteronomio. En Éxodo, el Shabbat, que es el 4.º mandamiento, hace referencia a esta idea de la creación. Pero en Deuteronomio, la referencia es a la liberación de Egipto. Celebramos el Shabbat porque Dios nos sacó de Egipto. ¿Qué quiero decir eso? Que el Shabbat es una experiencia del hombre libre, del hombre que es dueño de su tiempo. Y había un rabino que falleció hace pocos años, muy inspirador y muy creativo, que decía que la verdadera celebración tiene que ver con eso, con ser dueño de nuestro tiempo. Y ahí volvemos al siglo XXI, donde tanta gente, por sus compromisos profesionales, laborales, etcétera, no puede ser dueña de su tiempo, ¿no? Entonces, rescatar la noción del día sagrado que nos devuelva nuestro control de nuestro propio tiempo. Sí, yo creo que esto es importante hoy día, ¿no? Decir, soy yo el que tengo el control. Y solo esto se puede hacer cuando yo voy descubriendo que soy libre, que el Señor me ha liberado. Porque incluso hay otras
formas de descanso que también son esclavitudes, ¿no? Entonces, el día de descanso, como lo has dicho, tiene una connotación de fe, pero desde una experiencia. Solo lo que nos podemos experimentar, que hemos sido liberados, podemos vivir, incluso tenemos que proteger ese día para que yo pueda fortalecer la experiencia de esas libertades que a lo largo de la semana aparentemente se me quiere quitar o por mi responsabilidad y compromiso, pero que la actitud sea esa. Yo soy el dueño de esa libertad que Dios me ha dado y por eso uno las dos realidades, ¿no? La necesidad también del descanso físico, mental, psicológico, pero que está inspirado sobre esa experiencia de amor de Dios. Sí, lo sagrado solo se vuelve relevante en comparación a lo cotidiano, ¿no? Entonces, en esa dinámica necesitamos lo sagrado para darle sentido a lo cotidiano y perder esa capacidad de tener un día sagrado para, como tú decías, conectarse con lo divino y con lo comunitario que nos rodea, creo que es algo que hay que tomar en consideración. Así que bueno, yo creo que nuestro gran reto en este siglo XXI es precisamente eso, rescatar el objetivo fundamental de ese día de descanso, de ese honrar también a Dios. Muy bien, quedó claro, hagamos que el Shabbat para los judíos, el domingo para los cristianos sea verdaderamente este día que enseñan nuestras tradiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo. Como siempre, muy interesantes sus explicaciones sobre las semejanzas y diferencias de nuestras tradiciones religiosas. Antes de continuar, deseamos invitarlos, apreciados televidentes, a que nos sigan en las redes sociales @LeJaimPanamá. Allí podrán ver el programa completo, segmentos puntuales y dirigir todas sus preguntas y comentarios. Ahora escuchemos a Nurit Merzman Azulay, cantora litúrgica de la congregación Kol Sherit Israel, quien en esta ocasión nos deleitará con Ose Shalom Bimromav, una de las plegarias emblemáticas de la liturgia judía. Adelante, Nurit. Ose Shalom Bimromav, Uyase Shalom Aleinu Be'al Kol Israel Beimru Amén. El que hace la paz en las alturas, que haga la paz sobre nosotros y sobre todo Israel, y digamos Amén. Con estas palabras concluye la Amidá, la plegaria silenciosa e individual que pronunciamos en cada uno de nuestros rezos, y también el Kadish, una de las oraciones principales de la liturgia judía en la que se alaba a Dios. El origen de esta oración se encuentra en la Biblia, en el libro de Job. Bildad, uno de sus amigos, le dice: el señorío y el temor están con él, que hace la paz en las alturas. Cuando concluimos la Amidá, así como también el Kadish, damos 3 pasos para atrás justo al pronunciar Ose Shalom Bimromav, para decirnos a nosotros mismos que si queremos conseguir la paz, debemos darle a cada uno el espacio que necesita. Para esta plegaria se han compuesto varias melodías que se han difundido por todo el mundo. En el primer festival de música hasídica, realizado en 1969, Ose Shalom Bimromav, de la compositora Nurit Hirsch, ganó el 3er premio. Desde entonces, la melodía se ha extendido por todo el mundo y hoy me siento honrada de poder compartirla con ustedes. Shalom Bimromav, Uyase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Ve'imru, Imru Amen. Ose Shalom Bimromav, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel,
shalom, yahaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael, yahaseh shalom, yahaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael, yahaseh shalom, yahaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael, yahaseh shalom, yahaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ose shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru, imru, amen. Ose shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru, imru, amen. Yahaseh shalom, yahaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael, yahaseh shalom, yahaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael, yahaseh shalom, yahaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael, yahaseh shalom, yahaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael, yahaseh shalom, yahaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru, amen. Y regresamos del cambio. A continuación, le damos la bienvenida a nuestro productor Roberto Maduro, quien nos presentará una amena entrevista con la doctora Atalia Shragai, miembro de la Facultad de Historia del Kibbutzim College en Tel Aviv, quien se encontraba en Panamá haciendo una investigación sobre la construcción de la carretera panamericana en los años 50. Veamos. Muchas gracias, Andrea. Aquí tengo el placer de recibir a la doctora Atalia Shragai. La doctora Shragai es miembro del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales del Kibbutzim College of Education de Tel Aviv, la principal universidad para el entrenamiento de maestros y profesores para colegios primarios y secundarios. La doctora Shragai hizo su tesis de maestría sobre la presencia colonial de la United Fruit Company en Centroamérica y Panamá entre 1900 y 1960. Hizo su disertación para su doctorado sobre la migración estadounidense a Costa Rica entre 1945 y 1980. Ahora se ha ganado una beca del Israel Science Foundation para realizar una investigación de 3 años sobre la construcción de la carretera panamericana entre 1923 y 1962. Welcome, Dr. Shragai. Thank you so much for having me here. My first question, you were born in Israel, you've lived and studied there most of your life, not to say your whole life. Why the interest in Central America? Oh, that's an excellent question, which if I had $1 for every time that I was asked about it, I wouldn't have to apply to any research grant. Yeah, indeed, I have no Latin American background, unlike the big Latin American community in Israel. I wasn't born in Latin America, my family wasn't born there. It was only at a very late age of my studies that I decided to focus on Central America.
I was visiting Central America. I was just backpacking in Costa Rica, in Panama, in Guatemala. It was in the early millennium, and I was overwhelmed by the US presence in this region. To what extent, the extent to which you meet US Americans, not Americans, US Americans in this place, and the fact that they owned so many territories and so many fields of economic life. And I thought that it's interesting to look at this phenomenon and to see why are they here, how do they construct their identity vis-a-vis the US and the places that they live in. So first of all, I got involved with, I focused on the United Fruit Company and its compounds along the coasts. And then I was looking at the US migration to Costa Rica, but not a contemporary one, which is, you know, well studied and everyone is overwhelmed by how many US Americans live there, but the ones that took place during the Cold War. There were both people who came with the US administration as part of the Cold War and people who were against this administration and against US imperial policies, both in Latin America and in Asia, and they came as a counter-response for it. First, there were the Quakers who established Monteverde in the early 1950s, and then the hippies and the counterculture people who flocked to Costa Rica in the late 1960s, early 1970s, founded it as a pacifist haven. So they were political refugees in a way. Yeah, they were looking at themselves. They were not persecuted, obviously, but No. it was a conscious decision to leave because of their politics. Exactly. This is how they saw themselves, as refugees of the United States, both of the political system and of the consumerism and the mainstream society. And they wanted to get a fresh start in a place that they perceived of as heaven. And I'm not sure that they really took full responsibility for the ways they have influenced Costa Rica and changed it in many ways. I understand for your first research regarding the United Fruit Company and their presence, their very important and in many ways negative presence in Central America, well, Latin America, because they were also in South America in some countries. You were here in Bocas del Toro several years back doing your research. If you can talk to us a little bit about that. The main methodology that I employ in all my research, as well as the current one, about the Pan American Highway, is oral histories. I go to places and I interview people, and I'm very lucky if I find people, and usually I am, who are willing to share their stories, and I hope that they do justice with it. So I landed in Panama City, and we took a very small airplane, and we went to Bocas del Toro, which was a significant hub of the United Fruit Company from the 1920s onwards. I've spoken with former employees, both descendants of the immigrants from the Caribbean, both US Americans who still live there, I remember I was talking with a very nice lady, Chinese Panamanian, and they told me about their experience with the company, which is very complex. It's always not just negative. It's both negative and positive. Since we are talking about oral history, it's always affected by the present. I mean, we are talking about the past, but it's always affected by the present. How do they see it in retrospect? Yeah, I think it's interesting because like anything in life, it's not black or white. It's somewhere in between, right? Yeah, the nickname of United Fruit Company in Costa Rica was Mamita Yunay, small mother. That I did not know. Tell us a little bit about your actual research, which is what brings you to Panama in this occasion. Okay, so as I'm interested in power relations between the United States and Central America, broadly conceived. First of all, I think Central America is one of the most fascinating, for me, the most fascinating region in the Americas. It's neither North America, it's nor South America. It's in between, and the places that are in between are always the most interesting one. And of course, as we are talking now in Panama City, the influence, the presence of the United States in Central America was most significant, especially in Panama. So I
always trying to look at these relations between Central America and the United States, but from bottom up, not top down, not political or diplomatic history, but how people are influencing the history, the relations. And the Pan American Highway is an amazing story. The idea to connect the Americas, conceived in the late 19th century, first in the railways, and after World War I, the First World War, in highways and motor cars. And it was part of the idea of the United States, received of it as a way to include Latin America under its influence. It was a way of like bringing all the Americas together, but under US influence, under US sphere of influence. And the decision to construct the Pan American Highway was accepted in the Pan American Congress in Santiago de Chile in 1923. But it took several more years, and then we get to the good neighborhood policy, which substituted the gunboat policy and the dollar diplomacy. And then it was like, yeah, this is what good neighbors are doing. They're visiting each other. But for the United States, it was envisioned as a one-way highway all the way from the US-Mexico border to Patagonia that would bring to the United States all the raw materials like bananas and rubber and stuff, and would export to Latin America televisions, cars, Hollywood movies, ideologies, everything. And of course, the Latin American countries were very much ambivalent. On the one hand, it offered a way of progress, a means for creating huge infrastructures. On the other hand, and especially for Panama, it was a precedent. It was, you already had the Panama Canal. Now the United States is going to construct another infrastructure and to hurt the sovereignty of Latin American countries. But what will actually happen that the road that was supposed to be a US imperial tool became very much a tool of the Latin American countries for their own interests. To finish, I know that you have found out that in Panama, it took a very particular way of going about it. In Panama, the government created a campaign for all citizens to donate cement to be able to build this road in 1952. Since most of our viewers were probably not born then, they probably do not know of this story. Could you tell us very briefly, because we're almost out of time, Okay. What you have learned recently about that campaign in Panama? First of all, I have to say that you are the ones that told me about it in the first place. And I found out that in the beginning of 1952, it was the hottest news event. It was every day at the first page of La Estrella. People were asked to donate money for cement sacks. And there was a thermometer in the center of Panama City. En la Plaza 5 de Mayo. Yeah, in the center of Panama City, where they added the cement sacks until they reached their target, the target number. And this is how the highway from Panama to David was paved with cement. And I think it's a beautiful example to the way that the Pan American Highway was in no way a US initiative or enterprise, or no way solely only that. It was also a national project. Excellent, thank you very much. Fortunately, we've run out of time. Si algún televidente tiene algún material fotográfico, documental o anecdótico sobre la construcción de la carretera panamericana en Panamá, favor contactar a la doctora Shragay al correo atalia.shragay@smkb.ac.il. Obviamente va a aparecer en la pantalla. Thank you very much, Dr. Shragay. Muchas gracias. Regresamos contigo, Andrea.
Y estamos de vuelta. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante la entrevista. Como mencionara el rabino Gustavo en el primer segmento, los judíos celebramos el Shabbat para conmemorar el descanso de Dios el séptimo día, luego de crear el mundo. Al comienzo de la cena de Shabbat, que celebramos todos los viernes, hacemos la bendición del vino, seguida de la bendición del pan. Este delicioso pan, llamado jalá en hebreo, jalot en plural, lo acompañamos con un poco de sal al comerlo luego de la bendición. Es muy fácil de hacer y para aprender cómo, le damos la bienvenida a Daira Byrne, quien es una experta en su preparación. Adelante, Daira. Hola amigos, gracias Andrea. Ahora estamos con ustedes con la receta del pan jalá. Pan jalá es un pan de origen judío y es una trenza que usamos en nuestras festividades, con las comidas y sobre todo durante el Shabbat. Ahora les voy a mostrar la receta de cómo se hace. Es una receta muy fácil y vamos a empezar. Tenemos harina, 567 gramos, sal, 14 gramos, azúcar, 50 gramos, levadura, 14 gramos de levadura seca o 35 de levadura fresca, aceite de oliva, 35 gramos, 100 gramos de margarina, huevos 2 unidades, más uno que vamos a usar para pintar, las yemas, usamos 3 unidades de yema y agua fría, 100 gramos de agua fría. Vamos a empezar nuestra mezcla. Antes de empezar voy a separar los huevos. Ya tengo aquí 2 yemas y les voy a explicar cómo se separan las yemas. Vamos a pasarlas de un lado al otro y la clara va a caer sobre el recipiente que tenemos allí abajo. Ya tenemos separada nuestra yema y la ponemos allí. Tengo ahora 3 yemas y vamos a poner ahora los 2 huevos que lleva la receta. 3 yemas y 2 huevos enteros. Perfecto, aquí la tenemos. La harina ya está cernida. La vamos a colocar en el bowl donde la vamos a batir, donde vamos a preparar nuestra masa. Para preparar esta receta es para 2 jalot. Jalot es el plural en hebreo de la jalá. En hebreo, cuando queremos hablar de pan, tenemos 2 palabras que significan pan. Una es lejem, que es el pan diario que comemos, como por ejemplo el pan de molde, el pan de michita, ese se llama lejem. Y este se llama jalá, que es el pan que usamos, como les explicaba, para las festividades. Aquí añadimos el azúcar, la sal y la levadura, todo a nuestro bowl y lo vamos a pasar a la KitchenAid por 1 minuto para pegar nuestros ingredientes secos. Vamos a hacer con nuestro huevo, el aceite y el agua, la unión de los elementos líquidos. El agua para esta receta tiene que estar fría. Tiene que estar fría porque esta receta necesita un batido más largo y si nosotros la batimos con agua caliente se va a poner muy pesada. Entonces lo que vamos a hacer es medir aquí 100 gramos de agua, que es lo que tiene la receta. Aquí está, 102 no importa. Ya mezclamos nuestros ingredientes secos. Vamos a abrir el KitchenAid y vamos a poner los ingredientes húmedos. Aquí tenemos el aceite con los huevos. No importa que no los mezclen. Y le vamos a poner el agua. Si tienen alguna duda con respecto al agua y al nivel de humedad, a veces es bueno dejar un poquito para ver cómo se comporta nuestra masa. Porque si le echamos todo el agua y el día está muy húmedo o la harina viene con un nivel de humedad alto, puede que nuestra masa nos quede entonces muy aguada. Ahora vamos a amasar por 3 minutos, velocidad lenta, para que se unan estos ingredientes. Esta receta lleva margarina. A mí me gusta ponerle margarina porque hace que la masa sea un poco más elástica. Por otra parte, usamos margarina y no mantequilla porque durante Shabbat nosotros comemos carne y esta es una receta que se puede usar para tener comidas con carne o leche, ya que la margarina está hecha con grasas vegetales y
De esa forma no tenemos conflictos con un menú de carne, ya que nosotros en el judaísmo no mezclamos leche con carne. Ya pasaron 3 minutos, como les comentaba, la masa todavía está un poco seca porque nos falta agregar la grasa de la margarina. Muy bien, ya pusimos la margarina, voy a colocar mi cronómetro de 3 minutos y la volvemos a poner a amasar nuevamente ahora con la grasa de la margarina. El pan jalá es un pan que nosotros, como les comentaba, se comen en las festividades, pero es un pan especial porque es un pan que nosotros usamos con un rezo además durante el Shabbat, que se hace una bendición del pan jalá. Nos da también la unidad familiar, el trenzado, el tener esta trenza es la unidad familiar en el Shabbat. Yo, por ejemplo, le enseño a mi hija la receta y estas recetas pasan de madres a hijas para seguir la tradición y tener en el hogar. Miren esta belleza. Ya pasaron los últimos 3 minutos de amasado de nuestra masa y miren qué elástica y qué hermosa está nuestra masa. Esta masa ya está perfecta para hacer nuestra jalá. Ahora nosotros, como esta es una masa para el pan de Shabbat o de fiestas nuestras, hacemos una bendición con esta masa y le entregamos un trozo a Dios para bendecir nuestro pan y nuestro hogar. Ya la masa se creció, reposó, ahora la vamos a sacar del lugar donde la teníamos, reposando, y le vamos a dar nada más una vueltita para acomodarla. Esta masa es para 2 jalot. La vamos a dividir a la mitad, vamos a pesarla. Cada una de estas masas va a ser una jalá, la vamos a enrollar así y ahora la vamos a dividir en 3 pedazos. Vamos a hacer una especie de bolita llevando el pan hacia adentro y la vamos a amasar de esta forma y la vamos a dejar aquí, reposando un momentito. Con todas vamos a hacer lo mismo. De esta forma nuestra fibra de la jalá, cuando la vamos a comer, va a estar mucho más bonita y envuelta en sí misma. Ya formadas nuestras bolitas, ahora las vamos a dejar reposando, pero para que reposen las vamos a cubrir con un paño porque ellas son tímidas y les gusta entonces estar cobijaditas. Y ahí las vamos a dejar 5 minutos. Bueno, ya pasaron los 5 minutos, ahora las descubrimos y vamos a proceder a hacer nuestras jalot. La jalá estas tienen 3 brazos. En algunas tradiciones, que tenga 3 brazos significa la verdad, el amor y la paz. Vamos a llevar la masa a lo largo para crear la fibra, como les decía hace un momento, una fibra larga. La masa no la apachurren y no la traten con violencia. La masa está viva, la levadura está viva, ella se deja manejar con cariño. La tratamos con cariño, la podemos dejar reposar un poquito mientras hacemos las otras 2. Con cariño, vamos de adentro hacia afuera, de esta forma, sin rasgar y sin apretar. El largo que queremos es más o menos un pie y medio. Cuando ya las tenemos, las 3, las vamos a tomar de las puntas, se van a doblar. Las colocamos de esta forma para estar más tranquilas y comprender lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el brazo de la izquierda y lo vamos a pasar al centro. Y luego el de la derecha al centro. Y es muy sencillo. Todos van al centro. Cuando terminamos, las apretamos sin miedo para que no se nos abra. Y luego le damos la forma para que nos quede así, bonita. Cuando ya las tenemos así, las vamos a poner directamente sobre la bandeja donde las vamos a hornear. La bandeja tiene el papel encerado para que no se nos pegue. Ya ellas se van a quedar aquí. Ya tenemos el papel film para la otra, se lo ponemos. Recuerden, les dije, no debe quedar apretado, debe quedar un poquito suelto, para que cuando ella crezca, el papel no la amarre y no la atrape.
Una vez que le pusimos el papel film, entonces las vamos a volver a cubrir con el paño y ahora sí las vamos a dejar así como están durante 1 hora y media. Con la magia de la televisión ya pasó 1 hora y media y ahora tenemos nuestros panes crecidos. Los vamos a develar y miren esta belleza, cómo ha crecido nuestro pan de cuando lo llevamos. Miren estas jalot espectaculares, hermosas. Bueno, para pintar nuestra jalot vamos a usar un huevo, lo vamos a partir y le vamos a poner sal y un chorrito de agua que ya le puse aquí, lo batimos, lo mezclamos muy bien y con esta mezcla vamos a pincelar nuestra jalá. Nunca ponemos una sola jalá, ponemos 2 jalot en nuestra mesa de Shabbat como mínimo. Algunas otras personas dentro de la tradición también ponen a veces una jalá por cada miembro de la familia, pero de tamaños más pequeños. Ahora le ponemos el ajonjolí al gusto y llevamos nuestra jalá al horno. Vamos a hornear ahora por 15 minutos a 20 minutos. Va a depender del horno suyo y va a depender de la temperatura que tenga su horno. En mi horno, por ejemplo, a mí con 13 minutos ya yo lo veo dorado. Cuando el pan tiene 7 minutos le doy la vuelta porque se quema mucho más con la pared de atrás, le doy la vuelta a la bandeja y de esa forma me queda horneado todo parejito. Bueno, ya tenemos aquí nuestras jalot, ahora las vamos a sacar con mucho cuidado, despegarlas de la bandeja, las vamos a colocar en una rejilla para que se refresquen, las vamos a poner aquí. Muchos buenos recuerdos en nuestra familia se hacen durante la cena de Shabbat, así que disfrutemos ahora nuestra jalot. Shabbat Shalom a todos. 6 reconocidas personalidades participaron en la 6ª edición de Mosaico Panamá, País de Oportunidades, un evento organizado por la Congregación Colcherit Israel. El panel de lujo estuvo conformado por Laura Flores, directora de las Américas en la ONU, Raiza Banfield, arquitecta, Arnoldo Lavídola, escritor, Rolando Gittens, científico, Camila Adames, periodista y Francisco Bustamante, economista. Con Mosaico se aspira a promover un conversatorio relevante, destacando el pluralismo como la bandera de una propuesta que celebra la diversidad y la riqueza de Panamá, creando un espacio de aprendizaje y crecimiento, explicó Moisés Maduro, presidente de la congregación. Y regresamos del cambio. Ahora tengo el gusto de darle la bienvenida al Rabino Gustavo en su tradicional segmento Pregúntale al Rabino, en donde nos responde la pregunta ¿qué es el Shabbat? Seguidamente, Ruti Kraselnik nos hablará sobre una de las tradiciones más hermosas del judaísmo, que se repite semana tras semana para darle la bienvenida al día sagrado, el encendido de las velas de Shabbat. Veamos. ¿Qué es el Shabbat? Me han preguntado. El Shabbat es el día sagrado de la tradición judía. Habitualmente se lo traduce como sábado, que es una palabra que proviene del hebreo Shabbat, pero en realidad en la tradición judía los días comienzan con la puesta del sol, por lo tanto es el viernes al atardecer cuando comienza el Shabbat y termina el sábado en la noche con la salida de las primeras estrellas. Este día sagrado recuerda la creación del mundo. 6 días tardó Dios en hacer el mundo y al 7º descansó. Y también recuerda la salida de Egipto. Solo un pueblo libre puede celebrar el tiempo, los esclavos no son dueños de su tiempo. La Torá, nuestro libro sagrado, establece que en Shabbat, el día sagrado, no se pueden realizar labores. Y los sabios entendieron que las labores se refieren a todas aquellas tareas asociadas al armado y desarmado del tabernáculo y por supuesto todos sus derivados. El pensador Erich Fromm, una de las grandes mentes del siglo XX, decía que el espíritu del Shabbat tenía que ver con
dejar de lado nuestra lucha por la subsistencia. 6 días a la semana estamos enfrascados en ese esfuerzo importante, pero el Shabbat, eso se detiene. Es un día para conectarse con uno mismo, para conectarse con la familia, con los amigos, para conectarse con el medio ambiente y por supuesto también para conectarse con Dios. Les invito a que hagan llegar sus preguntas para poder responderlas en este espacio. Muchas gracias, Andrea. Según la tradición judía, el encendido de las velas de Shabbat marca el momento en que Shabbat entra al hogar. Las velas se encienden poco antes del ocaso, de la puesta del sol, y a continuación se recita su bendición. Se acostumbra a encender 2 velas, una para recordar el versículo que dice: recuerda el Shabbat y santifícalo, como está escrito en los 10 mandamientos en el libro de Shmot, Éxodo. Y la otra vela para recordar el versículo que dice: guarda el Shabbat y santifícalo, como leemos en el libro de Deuteronomio de Barim. Se pueden encender más de 2 velas. Algunas familias acostumbran a encender tantas velas como miembros hay en la casa. Otros tantas velas como hijas mujeres hay. El origen del precepto del encendido de las velas de Shabbat se basa en la necesidad que la cena de Shabbat es una cena festiva y de celebración. Por lo tanto, debía hacerse con luz, y en la época previa a la electricidad era necesario encender velas. Como en Shabbat, además, está prohibido encender fuego, la idea era encenderlo justo antes que comience la celebración del Shabbat. Podemos complementar la idea diciendo que las luces de Shabbat irradian, iluminan, llenan el hogar de la espiritualidad propia de este día. A los efectos de que la bendición se considere anterior al encendido, las mujeres se cubren los ojos al recitarla y los descubren solamente al concluir, para disfrutar así la luz que brindan las velas de Shabbat. Vamos a encenderlas, ¿sí? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav betzivanu leadlik ner shel Shabbat. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has consagrado con tus leyes y nos has ordenado encender las velas de Shabbat. Que Dios nos bendiga con la alegría del Shabbat, con la santidad del Shabbat y con la paz del Shabbat. Muchísimas gracias, Rabino Gustavo y Mora Ruti, por sus explicaciones. Para finalizar nuestro programa de hoy, le damos nuevamente la bienvenida a Monseñor José Domingo Ulloa y al Rabino Gustavo Kraselnik, quienes en esta ocasión nos hablarán sobre los libros sagrados y el papel central que estos juegan en ambas tradiciones religiosas. Adelante. Gracias, Andrea. Seguimos conversando aquí con Monseñor Ulloa. Y la propuesta para este bloque tiene que ver un poco con el tema de los libros sagrados, que es un tema fundamental, creo que para ambas tradiciones religiosas, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, el rol que tienen como poseedores de la palabra, como fuente de autoridad y como base que sustenta la fe y la práctica, ¿no? Sí, yo creo que es importante tal vez volver a rescatar, ¿no? Y lo digo desde nuestro punto de vista, ¿no? La importancia que tienen los libros sagrados, ¿no? De descubrir que es una palabra revelada, ya lo dice el profeta, palabra que transformante. Cuando en nuestra comunidad católica hablamos de los libros, insistimos mucho, sobre todo no solo en leerlas, sino el escuchar, ¿verdad? Para que la palabra pueda penetrar, llegar a la mente, pero sobre todo baja al corazón y dejarnos transformar. Y reitero, es palabra viva. Cuando se proclama cómo tener la actitud de receptividad, qué me dice Dios, pero también qué nos dice Dios en ese entorno cuando la leemos en la comunidad. Creo que es como los grandes retos que tenemos frente a la palabra, porque al final nuestra fe se sostiene en la palabra. Reitero, palabra viva, eficaz, transformante.
Sí, como requisito fundamental está el conocimiento del texto, ¿no? Sí. Muchas veces creo que hay un desafío ahí de cómo hacemos para que la comunidad verdaderamente estudie, conozca el texto y transite eso que tú decías, ¿no? De leer o de oír a verdaderamente comprender, a escuchar, a conocer y descubrir, en el caso de la tradición judía, dos cosas que son maravillosas y que están relacionadas. Una, obviamente, es cómo a lo largo de las generaciones fue interpretada. Y dos, darse cuenta que a pesar de ser un texto milenario, es un texto que tiene mucha vigencia, que sigue brindándonos guía y orientación a los desafíos existenciales también para nosotros. Sí, es una palabra y es curioso cuando tienes esa experiencia que es actual y es lo maravilloso, ¿no? Actual, que te ilumina tu situación personal, pero también ilumina la situación de la comunidad. Por eso en estos últimos años nosotros también hemos estado insistiendo en la lectura comunitaria de la Sagrada Escritura y has anotado algo que es fundamental, ¿no? Yo creo que estudiar los contextos y las situaciones en las que cada libro fue escrito, ¿no? La situación concreta que vivió esa comunidad y cómo la palabra revelada también fue iluminando las situaciones y volvemos a los mismos. Una palabra que está llena del Espíritu, que siempre es vivo, eficaz, transformante y actualizante. Y desde esa perspectiva es maravilloso lo que ustedes como tradición judía tienen realmente sobre el aprecio de la sacralidad de los libros, ¿no? Incluso los rollos, ¿no? Todo el material digno que utilizan para que esa palabra esté primero bien custodiada y con la dignidad de lo que la palabra tiene, ¿no? Sí, pusimos esta imagen de fondo de los rollos sagrados en el arca de nuestra sinagoga, precisamente para reforzar lo que tú estás diciendo y que tiene que ver, en el caso de la tradición judía, con un concepto muy poderoso. En esta definición tan abstracta de Dios, donde no hay imágenes de ninguna clase, el objeto más sagrado, más valioso que hay en una sinagoga es la palabra de Dios, el rollo de la Torá. Y el hecho de que sea un rollo que sea escrito a mano y que, como tú decías, sea guardado y ornamentado de esa forma tan digna, es precisamente para mostrar esa sacralidad y esa centralidad que ocupa. El arca sagrada donde están depositados los rollos es el punto focal central de la sinagoga. Todos los asientos están dirigidos hacia allá porque ahí radica lo que transforma a cualquier salón en una sinagoga, es la presencia de los rollos sagrados, ¿no? Y esa sacralidad además tiene que ver con esta sensación de antigüedad que surge de un rollo. No leemos de un libro, leemos de un rollo escrito a mano, ¿no? Nos conecta en el tiempo transversalmente con las generaciones que nos precedieron. Sí, yo creo que realmente es un don de Dios, el don de esa palabra escrita, ¿no? Dada a nuestros antepasados y una palabra que se va actualizando día a día, ¿no? Entonces yo creo que el reto que desde la perspectiva nuestra católica, cristiana, nos ofrece la palabra es poder darle el lugar que la palabra ha de tener, no solo en el ámbito de la liturgia y de los templos, sino también hasta en nuestro propio hogar y en nuestra propia vida. El mismo reto tenemos nosotros desde la perspectiva judía. Gracias, Monseñor. Andrea, volvemos contigo. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo, por sus atinados comentarios que nos ayudan a mejor comprender nuestras tradiciones. No puedo terminar sin antes agradecer a Charity Shop, que me proporciona el vestuario que utilizo en este programa. Charity Shop, ubicado en San Francisco, vende ropa de segunda en excelentes condiciones y un porcentaje de sus ventas es donado a entidades benéficas sin fines de lucro. No dejen de visitarlo. Así, apreciados televidentes, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su atención.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @LeJaimPanamá. Hasta la próxima. Shalom bimromah.